Recuerdo que hace unos días había hecho una reunión con mis amigos en mi casa, y claro, ellos se quedarían, ya que me había independizado y no estaría mal que vieran el lugar y todo eso. El punto es que en la noche nos quedamos hablando de cosas paranormales y todo eso por alguna razón estúpida, hasta que yo pregunté, ¿recuerdan al chico de 2 caras? Todos se me quedaron viendo extrañados, hasta que uno de mis amigos se acordó. Claro, ya me acuerdo, el chico nuevo del kinder que decía tener otra cara. Ahora que lo mencionas no puedo evitar sentirme mal por él. ¿Por qué? ¿No recuerdas lo que pasó con él? No. Y supongo que tú tampoco te acuerdas. Bien. Ese chico era muy tímido y callado, y siempre trataba de ocultar su parte izquierda de la cara, su otra mejilla, como si tuviera algo terrible ahí, cuando todos sabíamos que no había nada. Una vez escuché a la mamá hablando con una de las maestras, diciendo que tenía alguna enfermedad mental, no recuerdo bien, pero creo que era esquizofrenia, pero claro, solo es una suposición. Recuerdo que cuando la maestra lo quiso presentar se negaba, tapando su cara por completo. Cuando tuvo la confianza para hacerlo dijo que tenía otro rostro, que por eso siempre ocultaba su lado izquierdo de la cara. Que ese otro rostro era muy feo, y que le decía que hiciera cosas malas, que le hiciera cosas malas a la gente y a sí mismo, y claro, que le decía las cosas típicas para hacerlo sentir mal. Recuerdo que todos nos mirábamos confundidos, hasta una chica había dicho que no veía ningún otro rostro. Después de presentarse una de las maestras, se lo llevó afuera un momento y la otra nos dijo que él tenía una enfermedad, que lo hacía ver y escuchar cosas que no eran reales, tal como hacerlo creer que tenía otra cara y que era malvada. Seguido de eso, nos pidió a todos que lo tratáramos como uno más de nosotros, que no fuéramos malos con él ni menos ya que era inestable. Todos accedimos y lo volvieron a traer. Nosotros fuimos los primeros en juntarnos con él, y le preguntamos si podíamos ver a su otra cara. Él no quería, por obvias razones, pero nosotros insistimos, diciéndole que no nos burlaríamos ni mucho menos, y le propusimos ser amigos. Él aceptó, y cuando mostró la otra mejilla, comenzó a decir cosas muy extrañas. Ni siquiera decía palabras, pero cuando las decía eran insultos entre otras cosas. Todos nos miraron, y las maestras nos llamaron la atención, y claro, al chico no le dijeron nada. Al siguiente día los tres nos volvimos a juntar con él, aunque el chico no quería por lo que pasó el día anterior, nosotros lo convencimos. Nos hicimos muy buenos amigos, casi formaba parte de nuestro grupo. ¿Casi por qué? Porque las cosas empeoraron. A pesar de que las maestras nos habían felicitado a todos, sobre todo a nosotros por hacer que el chico se sintiera incluido y todo, el chico parecía haber empeorado. Era más triste, más solitario, y tenía ataques de pánico de la nada. Un día vino con nosotros y nos dijo que éramos sus mejores amigos, que jamás nos olvidaría y nos agradeció por todo. Luego se fue, ignorándonos por completo. Ignoraba a todos, excepto a las maestras y a sus padres. Al día siguiente hicimos un plan para hacerlo sentir mejor. Se suponía que haríamos dibujos y le escribiríamos cosas para que supiera que no estaba solo. Así que les contamos a todos menos a él, y cuando las maestras no estaban, aprovechamos para hacerlo. Claro que se supone que lo haríamos en hojas de papel, pero en vez de eso rayamos toda la pared. Aún así ahí estaba todo, los dibujos, las palabras de cariño. Creo que una chica había puesto incluso que le gustaba. Él estaba afuera con las maestras. Cuando llegaron, las cosas salieron bien y mal. Bien porque habíamos hecho que el chico se sintiera bien, y mal porque las maestras nos llamó la atención a todos. El chico nos agradeció a todos. Cuando llegó la hora de irnos, el chico antes de irse nos volvió a agradecer a los tres por todo. Al siguiente día me di cuenta de por qué cuando nos agradecía a nosotros tres, como si jamás nos volviéramos a ver. Al siguiente día todo estaba relativamente normal, excepto que a la hora del recreo él no salió. Todos habíamos salido con las maestras al patio de recreo, excepto él, pero nadie se dio cuenta de que él faltaba.
hasta que se terminó el recreo. Recuerdo que uno de ustedes se había traumado por lo que vimos. Así, era yo. ¿Qué fue lo que pasó? El chico se había cortado la garganta a sí mismo. Al parecer se había traído un cuchillo de su casa. Recuerdo que nos sacaron a todos rápidamente al patio de recreo, y que llamaban a sus padres. Al final no quitaron los dibujos ni cosas que habíamos escrito en la pared, por obvias razones. Después de lo que dijo nos quedamos callados los tres, hasta que pregunté cómo fue eso posible. Hasta que uno de mis amigos dijo: Supongo que su madre o su padre metían sus cosas en su bolso, pero él a escondidas metió el cuchillo, y que esa otra cara le había dicho lo que tenía que hacer, y en dónde. Fue algo incómodo el silencio que hubo, así que decidimos ir a dormir. Hace unos días un asesino andaba libre por la ciudad. Mis amigos se fueron al siguiente día cada quien para su casa, y yo trataba de no pensar mucho en el tema de la noche pasada. Yo sabía que había un asesino libre por mi ciudad, pero tontamente fui a salir en la noche, como a las 10 por ahí, lo sé, algo muy tonto, pero las probabilidades de encontrármelo eran pocas. Mientras caminaba me topé con ese asesino. Intenté escapar de él pero fue inútil, me llevó consigo a un lugar al cual no sé llegar, sobre todo porque me había dejado inconsciente. Pensé que era mi final, y muy lejos de la realidad no estaba, hasta que escuchamos unos pasos y vimos una luz que se acercaba. No parecía la luz de una linterna. Y ahí lo vi, caminando hacia nosotros, ignorando que existíamos. Él emanaba una luz algo tenue, y que era como blanco a su lado, traía ropa blanca, y era hermoso, pero caminaba ocultando la otra mejilla. El asesino había entrado en pánico, tomándome como rehén, pero esa cosa ni siquiera parecía escucharlo, le daba totalmente igual. El asesino amenazó con apuñalarme si no se detenía, pero seguía caminando. El asesino cumplió con su palabra, pero no me apuñaló, solo lo intentó. Parecía ser que una especie de fuerza invisible lo detenía, intentaba como podía apuñalarme, pero algo lo paraba. En ese entonces lo vimos, a medida que se acercaba, mostraba poco a poco su otra cara, y era horrible, su ojo estaba tan hinchado que parecía un globo a punto de reventar, su nariz no paraba de gotear, tenía una especie de granos muy grandes que botaban pus, y su boca, ni siquiera puedo describir bien todo lo que vi, era tan asqueroso y tan difícil de explicar para mí, esa cosa estaba tan cerca que mostraba su cara completa, ese lado tan limpio e incluso hermoso, y ese otro lado que incluso parecía tener quemaduras con agua caliente, pues por un lado era blanco y por el otro era rojo. El asesino intentó huir pero la misma fuerza se lo impedía. Esa cosa se paró frente a él y le arrancó la mitad del rostro por completo a mordiscos, creo que hasta se llegaba a comer algunas partes. Era una escena totalmente grotesca. No quería verlo pero tampoco podía parar de verlo hasta que vomité. Cuando terminó me mostró el otro lado de su rostro y me dijo que lo siguiera, terminando la frase con la palabra amigo. Por alguna razón sentí que podía confiar en él y fui con él. Al parecer estábamos en una casa abandonada, había algunos cuerpos por la casa, por lo que me imaginé que el asesino llevaba a sus víctimas acá. Estaba en medio de un bosque, lejos de la civilización, afuera de la casa había algunas tumbas que me imagino que el asesino cavó para sus víctimas. Después de salir del bosque el ente se puso de espaldas, se quitó la camisa y me dio un cuchillo que sacó de su bolsillo el cual me dio diciéndome que cortara 2 lados de su espalda. Yo no podía hacer ni decir nada por todo lo que había visto, solo pensaba que me había vuelto loco, hasta que me volvió a decir que lo hiciera, así que lo hice. Tenían que ser cortadas profundas y grandes, me sentía demasiado raro haciendo eso, escuchar el sonido de la carne abriéndose por los cortes era asqueroso. El ente me dijo que me alejase un poco así que lo hice, y de su espalda, más específicamente de donde lo corté sacó unas alas muy grandes. Por eso quería que lo cortase, yo le quise dar el cuchillo pero no lo quiso, diciendo que lo recordara, y se fue volando. Maldición, te juro que no había bebido nada, no tomó ningún tipo de droga ni menos, sé que no me creerás, ni siquiera yo podía creerme a mí mismo, cuando me intentaba convencer de que lo que vi es real, me hice exámenes, me pagué un psiquiatra, pero todavía tengo el cuchillo que esa cosa me dio, es lo único que me niega que lo que vi no era real.